Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Un gusto tenerlos con nosotros. Mi nombre es Yamila Cabrera. Veo que hay en el listado de asistentes muchísimos colegas, muchos colegas amigos de la casa, del Colegio de Abogados, integrantes del colegio. Es un gusto para mí hoy recibirlos y dar inicio a la conferencia que va a dar hoy, a la charla que vamos a tener con el doctor Alejandro Sudera. En realidad, fiel a su estilo, él me pidió que lo presente cortito, así que ahora vamos a en breve empezar con él. Les queremos agradecer que ustedes estén con nosotros. Les queremos recordar que en el mismo link que ustedes recibieron para entrar acá a esta reunión de Zoom, también tienen un material que nos dejó el doctor para complementar esta charla, que tiene que ver con el digesto de normas en materia laboral que estuvo surgiendo por toda esta situación del COVID-19, pero además de eso también creo que son 3 o 4 publicaciones que ha sacado por cuestiones de la pandemia en temas de derecho del trabajo Rubin Salculzoni, así que el doctor los ha puesto a disposición de todos los asistentes, todos los inscriptos. Bueno, la verdad es que es mucha la actividad que estamos desarrollando en el colegio, con muy buena acogida de parte de todos ustedes, así que esto realmente es un placer poder, ya que no nos vemos, poder encontrarnos, aunque sea de esta manera. Les recuerdo que en el área académica constantemente vamos a ir subiendo las distintas novedades en cursos, en charlas, en conferencias, o hasta en cursos de mayor extensión en la página del colegio. Y también tenemos las charlas que se están realizando los vivos periódicamente, que ustedes pueden seguir el Instagram de los institutos del colegio, que es institutos van a poder empezar o los que ya lo están utilizando, a verlos vivos con las distintas actividades que realizan los institutos. Bueno, la verdad que hoy nos visita el doctor Sudera, Alejandro Sudera, en mi caso yo lo presento como un amigo, pero bueno, el doctor es juez nacional del trabajo, es profesor adjunto titular de la materia de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es subdirector de la carrera de especialización en Derecho del Trabajo y de la maestría de Derecho del Trabajo también de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y autor de numerosas publicaciones, libros, publicaciones. La verdad es que es un gusto que podamos estar con él hoy para poder reflexionar un poco sobre qué pasa o qué creemos que puede pasar con las cuestiones particulares en las relaciones laborales por efectos de esta situación particular del COVID-19. Así que, bueno, Alejandro, bienvenido y todo tuyo al auditorio. Ahora sí. Estaba ahí sin micrófono. ¿Qué tal, Yamila? Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, es un gusto. Agradezco al Colegio de Abogados de San Isidro la invitación para dar esta breve charla, ¿sí? La verdad que el Colegio de San Isidro siempre se ha portado muy bien conmigo, me ha tratado con mucha amabilidad. Yo lo atribuyo principalmente a que creo que no tienen que padecerme como juez, no tienen que litigar en mi juzgado ni sufrir mi sentencia, pero bueno, es una ventaja. Trato de hablar para gente que no me conoce o que me conoce menos, ¿sí? Igualmente, en la previa, donde se iba viendo y todavía había pantallas, todavía hay algunas, la verdad que veía varios conocidos, ¿sí? Algunos amigos, así que sí, lo agradezco al Colegio de Abogados y al área académica y a mi amiga Yamila, que está aquí como coordinadora.
les cuento, la verdad que yo ya varias charlas que doy y clases de posgrado que doy por esta vía, y sigue pareciéndome raro esto de estar, miro, somos 289 en este momento, somos un montón. Si estuviéramos en el auditorio, no sé cuál es la capacidad del auditorio en mi colegio, pero estaría lleno o habría gente afuera. Y sin embargo, yo estoy acá en el living casi vacío de mi casa, con eco, ¿sí? Es raro, es una sensación rara. Ahí estoy, perdón, no sé por qué se me había silenciado. Esto les decía, como todo va a pasar. Y bueno, nada, vamos a ver un poco este tema, así, más que, no, obviamente no es una conferencia, es una charla entre colegas, ¿sí? Bastante básico, porque en el poco tiempo que llevamos en esto ya bastante se ha escrito, ¿sí? Se ha discutido, y sin embargo, bueno, siempre queda algo por ver o algún punto de vista distinto por exponer, y bueno, esta es mi idea, simplemente compartir con ustedes algunas ideas o algún análisis particular que probablemente la mayoría comparta, ¿sí? Porque no va a ser ninguna cosa extraña que escape al conocimiento de los que estamos en este metido, los que nos dedicamos al derecho del trabajo, ¿sí? Yo tengo, entre las tantas deformaciones profesionales que he ido adquiriendo con el tiempo, ¿sí? Tengo una como docente también, que es derivada del curso que tengo a mi cargo en la maestría de Derecho del Trabajo, en la Facultad de Derecho, que es una materia que trata sobre la evolución histórica de las instituciones laborales en Argentina. ¿Sí? Entonces, mi mirada siempre tiene que ver con eso, y con tener en cuenta, piénsenlo ustedes, ¿sí? Estamos viviendo un momento histórico, realmente, para bien o para mal. Yo no quiero decir que sea estas cosas para celebrar y recordar en el tiempo y decir, qué bárbaro, pero sin duda que dentro de 10, 20, 30, 40 años, ¿sí? Los más jóvenes van a hablar de esto y van a decir, yo viví esa pandemia, yo viví esas circunstancias, y van a poder decirlo de primera mano. ¿Sí? Yo siempre le recuerdo a la gente con la que hablo que esto ya pasó. ¿Sí? Lo que pasa es que pasó en otro contexto, cuando el mundo era más grande, ¿sí? Y las comunicaciones eran distintas, pero esto pasó hace 100 años. ¿Sí? Sin perjuicio que hemos tenido otras pandemias posteriores, pero algo exactamente como esto ya pasó hace 100 años. La mayoría sabrán de qué hablo de la pandemia de gripe española que hubo a partir de 1918. ¿Sí? Esto golpeó al mundo y lo golpeó duramente, especialmente a Europa. Gripe española que hay que reconocer, pobres españoles, ¿sí? No era de ellos, en realidad nació en Estados Unidos, nació entre los soldados que volvían de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, y de allí sí se diseminó por todo el mundo. Claro, se diseminó de otra forma, así como nosotros ahora estamos hablando y estamos separados por muchos kilómetros de distancia cada uno, ¿sí? Entre nosotros, y sin embargo nos comunicamos fácilmente y también nos transportamos fácilmente. Hoy el virus se transporta mucho más fácil que hace 100 años. Hace 100 años viajaba en barco de un continente a otro. Por eso en Europa hizo desastres, mató millones de personas. Acá en Argentina mató 15.000, casi 15.000 personas esta pandemia. 15.000 personas, piensen ustedes, en una población notoriamente más chica. ¿Sí? Así que esto ya lo vivimos. Y creo que, contrariamente a otras cosas, hemos aprendido de la historia. Después, por supuesto, yo estoy seguro que entre los muchos que me están escuchando hay quien comparte la forma en que se está manejando la cuestión, quien no la comparte, quien piensa que hay que tener en cuenta lo económico y no privilegiar tanto la salud. ¿Sí? Yo creo que hay argumentos para un lado y para el otro, realmente. Esto es así, lamentablemente no hay forma, esto es como la frazada corta. Y cuando uno trata de taparse los pies, se destapa el pecho; cuando trata de taparse el pecho hasta el cuello porque hace frío, se destapa los pies. Acá pasa lo mismo. Si se protege la salud, se desbarajusta la economía. Se llama maltrecha Argentina. ¿Sí? Si se mira el lado económico, ¿sí? Se desprotege la salud. No es un equilibrio fácil el que hay que hacer. ¿Sí? Solo la distancia nos va a decir esto. ¿Sí? Pero bueno, retomando esta idea de que las fuentes materiales influyen en las fuentes formales, y cada norma puede ser explicada por el contexto histórico, necesariamente aparte va a ser explicada por el contexto histórico en el que se dictó. ¿Sí? Toda fuente formal, entonces, tiene necesariamente una fuente material que la antecede en el tiempo y que justifica su existencia. Insisto en lo que les decía, que la explica. ¿Sí? El legislador, y esto dicho en un sentido muy amplio del legislador, ¿no? El que dicta normas,
¿sí? Establece una regulación para encauzar una situación que no estaba prevista con anterioridad, ¿sí? Una situación sobreviniente. No pasaba nada en este aspecto, de pronto apareció una nueva situación y para que podamos vivir en sociedad, obviamente hay que regularla. ¿Sí? Esto, insisto, es lo que nos muestran los hechos como generadores de normas. O no, o ya había una situación, pero cambió y hay que modificar la regulación existente previamente, ¿sí? Porque es insuficiente para encauzar los cambios que se presentaron. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que esta pandemia de coronavirus ha actuado y sigue actuando y va a seguir actuando como una tremenda causa material, fuente material generadora de una enorme cantidad de normas formales. Las variaciones fácticas que tienen lugar con nada, sin solución de continuidad, ¿sí? En pocos días hacen que las normas que se dictaron, y ustedes véanlo, piensen en los últimos 2 meses, ¿sí? De pronto tienen que ser modificadas en cuestión de días, porque tuvieron un error, porque no previeron algo, ¿sí? Porque apareció algo que no se había advertido con precisión o con anterioridad, ¿sí? O se advierte que hay que regular alguna cuestión que no se tuvo en cuenta, ¿sí? Todo esto nos pasa. No son advertidas, cuestiones que no han sido advertidas, cuestiones que fueron mal reguladas. En esto está la inteligencia también, no quedarse casado con el error. Si uno hizo algo mal, lo que hay que hacer es corregirlo, reconocerlo y corregirlo. Es de necios no cambiar. Y así que uno ve que hay normas, y la verdad que en la emergencia hay cierta desprolijidad, esto hay que reconocerlo. Si no siempre es criticable esta desprolijidad porque creo que es comprensible. Hay cosas que escapan a las previsiones. Piensen ustedes, seguramente entre los que están escuchando, hay muchos que son docentes, y cuando hablaban de fuerza mayor, inventábamos cosas, pensamos se incendió la fábrica, hubo una inundación. ¿Alguien dio un ejemplo pensando, si hay una pandemia y si el mundo entra en cuarentena? Yo no. Quizás entre ustedes hay gente bastante más imaginativa, es probable que lo sea. Pero a mí nunca se me ocurrió dar como ejemplo, miren si hay una pandemia y hay cuarentena. Y tenemos que quedarnos todos encerrados en nuestra casa y sin poder ir a trabajar. Este ejemplo a mí no se me ocurrió. Acá está. Acá lo estamos viviendo. Y esto, la verdad, yo siempre destaco el fenómeno argentino, esto no es privativo de la Argentina. Y no tiene que ver con la imprevisión argentina. Esto era imprevisible y resultó inevitable para todo el mundo. Algunos lo gerenciaron mejor, otros lo gerenciaron peor. ¿Sí? Pero bueno, creo que solo la perspectiva histórica nos va a arrojar alguna luz sobre, o nos va a dar alguna certeza acerca de si las decisiones normativas adoptadas fueron las mejores que pudieron tomarse o no. ¿Sí? Insisto. El momento nos da, por supuesto, para la opinión personal, para el análisis, muchas veces apasionado, ideologizado. ¿Sí? Esto es inevitable. La subjetividad es inevitable. ¿Sí? Yo les soy sincero, no es mi intención abordar este océano normativo que ha tenido lugar, que se ha generado como consecuencia de la pandemia. ¿Sí? Porque sé que si me tiro en ese océano me voy a ahogar en el intento. Así que, nada, simplemente me voy a limitar a tratar de analizar algunas aristas de toda la problemática y de toda la normativa, solo algunas cosas, ¿sí? De lo que se ha dictado. Basta considerar esto, y esto lo decía Yamila hace unos minutos, entre el material que yo les mandé, yo mandé 5 documentos. Uno de ellos es el digesto al cual cualquiera puede acceder entrando en la página del Ministerio de Justicia. Pero es un digesto que se va actualizando. Es el digesto que contiene, ojo, si ustedes lo abren, ese adjunto que tienen, van a ver que tiene 99 páginas. Pero no son 99 páginas de texto normativo. Son 99 páginas de enunciación de cuáles son las normas, con el link que lleva al texto normativo. 99 páginas de enunciación de normas en 2 meses y pico, ¿sí? 2 meses y 10 días. Esto es una enormidad, y estamos hablando de solamente materia laboral o que tenga que ver, que impacte en lo laboral, porque también está allí, hay normas relativas al transporte que tienen que ver con los trabajadores, porque hay trabajadores de transporte y hay trabajadores que se transportan, que deben transportarse. Por eso, todo de un modo u otro está relacionado, pero no agota la cantidad de normas que se han dictado. ¿Sí? Entonces, yo me voy a limitar a analizar, la verdad, solo 3 cuestiones. Una, la atinente a la prohibición de suspender. La segunda, la atinente a la prohibición de despedir.
Y en tercer lugar, una consideración breve acerca del coronavirus como enfermedad cubierta por la Ley de Riesgo de Trabajo. Delineado esto, más o menos cuál es el objetivo de esta breve charla, vamos a empezar por el principio, por la primera, ¿sí? La atinente a la prohibición de suspender. Ustedes saben que acá se aplica el decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? Número 329/20, que recientemente ha sido prorrogado en su aplicabilidad por el decreto también de necesidad y urgencia 487/20. ¿Qué establece en lo que nos interesa en este punto? De nuevo, voy a decir cosas que por supuesto todos saben. Prohíbense las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de 60 días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el boletín oficial. ¿Sí? Entonces, hay una prohibición de suspender por estas causales, no por otras. Y lo mismo vamos a decir respecto al despido. En los considerandos del decreto 329 se establece claramente cuál es el propósito. El propósito es preservar las fuentes de trabajo, porque las fuentes de trabajo son las que brindan al trabajador el ingreso que necesita para subsistir. El trabajador no tiene, en general, hay excepciones por supuesto, pero no tiene otros ingresos que no sean los que obtiene a través de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. La verdad, la situación actual, como les decía hace 2 minutos, es, pero de manual, encaja de manual, de libro, en el artículo 219 de la Ley de Contrato de Trabajo. A ver, recordemos. El artículo 219 es el que habla de justa causa. Dice, cuando se considera que tiene justa causa la suspensión que se deba a falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, a razones disciplinarias o a fuerza mayor debidamente comprobada. Acá tenemos, de las 3, tenemos 2 por el solo hecho de la pandemia, el aislamiento social preventivo obligatorio, o cuarentena, o como quieran llamarlo, ¿sí? Solamente por eso ya tenemos 2 como justa causa. Esto está previsto en la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Sí? Nunca lo imaginamos aplicado a un contexto como este, pero está previsto. Sin embargo, fíjense, ¿qué es lo que tienen en cuenta? Nosotros siempre decimos, hablamos del principio de indemnidad, decimos el trabajador tiene que ser ajeno a los riesgos de la explotación, así como no participa de las mayores ganancias, ¿sí? Salvo en esas pequeñas porciones de su remuneración que están vinculadas con una mayor productividad, pero la verdad que el trabajador no participa. ¿Sí? Cuando al empleador le va bárbaro, lo más probable es que crezca, que contrate más trabajadores. Difícilmente, ¿sí? Le diga, che, estoy muy contento, te voy a aumentar el sueldo. ¿Sí? Si hay una adicional por productividad, por supuesto, el trabajador lo va a cobrar. Pero no es que va a ganar más cuando el empleador gane más. Lógicamente, la contracara de esto, ¿sí? Es que si al empleador no le va bien, se lo banque él y no tenga el trabajador que asociarse en las pérdidas. De esto hablamos cuando hablamos de la regla o principio de indemnidad. Porque en estas situaciones, como la que estamos viviendo, hay un conflicto, sin duda, de intereses, ¿sí? Que se agrega al constante conflicto de intereses que hay entre trabajadores y empleadores. ¿Cuál es este conflicto? Y acá alguien tiene que pagar los platos rotos. Este es un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque hay un montón de actividades, se estaba abriendo, se volvió a cerrar, ¿sí? Hay un montón de actividades que no están pudiendo girar en el comercio, ¿sí? Tienen los negocios cerrados. Yo siempre cuento la anécdota, pero esto, a la vuelta del juzgado está Edelweiss, el que haga tribunales, ¿sí? Cuando será, aunque sea por pasarlo. Edelweiss no lo ves, un restaurante común. Yo voy, más o menos, ¿sí? Seguido, y sé que Edelweiss tiene 45 empleados. Así como uno lo ve, un negocio a la calle, gastronómico, en el centro, 45 empleados. Edelweiss está cerrado. Estoy dando un ejemplo casero, simplemente porque tiene que ver con lo cotidiano mío. ¿Sí? Y sin embargo, subsisten las obligaciones. Este era el terreno donde Edelweiss tenía que separar. 219, suspendo. ¿Sí? Acá hay falta o disminución de trabajo que no me es imputable. Y la verdad que acá, la jurisprudencia que ustedes saben que es tan reactiva a validar las suspensiones y a validar los despidos por causas económicas, ¿acá qué diría? ¿Sí? ¿Esto es imputable al riesgo empresario? Aún un empresario argentino, ¿sí? Al cual le podemos decir, no me puedes decir que el salto del dólar, que la crisis de la deuda, que todo eso no lo podías prever, porque el empresario argentino, eso la verdad es argentino, lo tiene que prever como cualquier argentino de aquí.
pero esto podía ser previsto por algún empresario. Y la verdad que no. ¿Sí? Y si lo hubiera previsto, ¿sí? Cosas que, insisto, ni nosotros habíamos previsto, ¿qué podía hacer para evitarlo? Más que eventualmente formar un fondo anticíclico para poder soportar esto. Bueno, el que tiene un colchoncito lo estará soportando y está a pérdida constante, ¿sí? Porque tiene que pagar los sueldos, más allá de las medidas que ha tomado el gobierno con acierto. Esto hay que ayudar a que el empresario no se caiga, porque acá el problema no es cómo entramos en la cuarentena, ¿sí? Ni cómo la transcurrimos solamente, sino cómo salimos de la cuarentena. Y vamos a salir con sangre, sudor y lágrimas. Esto, así como la estamos pasando y como mucha gente la está pasando muy mal, ¿sí? Cuando salgamos, bueno, el abogado laboralista, la parte actora, obviamente va a tener trabajo, ¿sí? Porque va a haber mucho trabajo. Va a haber muchas empresas que van a estar en muy mala situación, ¿sí? Entonces, este conflicto, ¿sí? Es el terreno exacto de aplicabilidad del 219, pero insisto, el 219 ¿qué implica? Suspender, ¿sí? Estar legalmente validado para no cumplir con la obligación de dar ocupación efectiva, pero no genera derecho a remuneración. La suspensión por causa económica no genera en el trabajador derecho a remuneración. Y si se estaba derechamente a lo que establece entonces la ley de contrato de trabajo, los empleadores iban a suspender por falta de disminución de trabajo, por fuerza mayor, pero los trabajadores no iban a cobrar nada, ¿sí? Por eso, a esto aludo cuando digo, bueno, alguien tiene que pagar los platos rotos. Y esto a mí me hace acordar, algunos tendrán memoria, otros serán jóvenes y posteriores a estos hechos, ¿sí? Pero a la gran crisis de fin del 2001, principio del 2002. ¿Sí? Y se acuerdan, en realidad, insisto, los que lo han vivido o los que escucharon que les han contado, que ahí hubo un gran problema económico con el tema de la especificación y la especificación asimétrica de los que tenían depositados en dólares, y Dualde diciendo el que depositó dólares va a recibir dólares, y por supuesto no pasó eso, ¿sí? Y eso generó un problema que para cualquier jurista del mundo era imposible de resolver. Acá se terminó resolviendo, ¿sí? Habrá habido quien salió más o menos beneficiado y quien salió perdidoso. Pero los que recuerden esto, recordarán la teoría del esfuerzo compartido, ¿sí? Y estas son estas cosas que hay que ver en el momento. Insisto, es fácil verlas, ¿sí? Desde un lado o desde el otro, desde el perjudicado, desde el beneficiado, pero mirando el contexto grande, no es difícil gerenciarla, no es fácil gerenciarla. Por eso digo, yo soy crítico muchas veces, en general me doy cuenta que soy siempre opositor a los gobiernos, y por supuesto no es una oposición, una excepción, perdón, soy opositor a todos los gobiernos, me doy cuenta con el camino, soy coherente, no me gusta ninguno. ¿Sí? Pero hay que estar también en esta situación, ¿sí? Y lo que resuelto el gobierno, bueno, fue poner en pausa el 219. Vean ustedes en los considerandos del decreto, del que estamos hablando, el 329, en los considerandos se hace referencia a las normas del Código Civil y Comercial. Porque piensen ustedes que en realidad el Código Civil y Comercial es el que regula de qué hablamos cuando hablamos del caso fortuito de fuerza mayor. Les recuerdo, a ver, simplemente, artículo 1730 del Código Civil y Comercial. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Bien. El 1733, el mismo cuerpo normativo, el Código Civil y Comercial, que habla de la responsabilidad por el caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento, dice: aunque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos. B. Si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. Y acá entonces sí nos encontramos ya de lleno en el camino que nos lleva a esta norma. Porque donde la ley de contrato de trabajo dice sí, podés suspender, este es exactamente el escenario en el cual podés suspender, y no vas a tener obligación, no solo de suspender, de recibir la fuerza de trabajo y aplicarla, sino tampoco de pagar remuneración. Sin embargo, acá, a través del decreto de necesidad y urgencia, convalidado por el Congreso de la Nación, para mi gusto, lo que tenía que haber hecho antes, nada, son opiniones, ¿sí? Pero que los poderes tendrían que estar funcionando en plenitud, y el judicial no es exento a esto, no está exento a esto, ¿sí? Creo que tendríamos que tomar medidas para que el Poder Judicial esté funcionando más de lo que está funcionando. La verdad
verdad que no sé en provincia cómo ocurre esto, ¿sí? Pero en el ámbito de la justicia nacional, bueno, algunos lidiarán con los dos procedimientos y con los dos sistemas. El trabajo remoto se nos está dificultando muchísimo, está previsto, es posible, hay quien está pudiendo trabajar, estamos los que no podemos trabajar. Yo voy 2 o 3 veces por semana al juzgado, ¿sí? Porque la verdad que no me puedo conectar en forma remota, ¿sí? Pero bueno, se está trabajando. Lo que pasa es que es imposible trabajar. Hay gente, es una tontería lo que les voy a decir. Yo tengo un empleado que vive a 3 kilómetros hacia el campo del kilómetro 50 de la ruta 2. Yo no me puedo ni siquiera comunicar por celular, ¿sí? Solamente puedo llamarlo o me puede recibir los llamados cuando el viento va a favor, ¿sí? Y él se va al galpón del fondo de la casa y tiene señal, ¿sí? Entonces, mucho menos puedo esperar que ese muchacho se conecte, tenga una computadora y se conecte a Lexia. Pero yo estoy a 9 cuadras del juzgado, a 9 cuadras, ¿sí? Y sabemos que esto igual no va a facilitar la cuestión, yo no me puedo conectar, ¿sí? Pero bueno, volvamos porque me fui en esta cosa cuasi corporativa, ¿sí? No quiero ofender porque tengo muchos colegas vagos y malos, ¿sí? Un poco, no soy corporativo en este sentido. Volvamos al decreto entonces. El decreto justamente hace mención a esto, dice, sí, el propio código que establece la regla de que no debe responder, ¿sí? Dice, salvo que haya una norma, bueno, acá la estamos creando la norma. Estamos poniendo en suspenso la que va con esta regla del Código Civil Comercial, del 219, y transitoriamente estamos prohibiendo que se suspenda, ¿sí? Y estamos en un problema, de nuevo lo que decíamos antes de los platos rotos. ¿Quién los paga? ¿Sí? El empleador dice, yo solo tengo gastos, no tengo ingresos, y esto es cierto. Y hay un problema, tenemos que tratar de preservar a los empleadores, a las empresas, porque si se caen las empresas, se caen los empleadores, se caen los puestos de trabajo, ¿sí? Y el que termina pagando en forma inmediata es el trabajador, ¿sí? Uno dirá, por el lado de los trabajadores, no me importa, los empleadores han ganado plata, cosas, sí está bien, pero si se caen, se terminan los puestos de trabajo. Entonces esto hay que cuidarlo. Y el diseño que ha hecho el decreto, el 329, ¿sí? suspendiendo en realidad prohibiendo transitoriamente, por eso digo suspendiendo, la posibilidad justamente de suspender, ¿sí? Empuja hacia el artículo 223 bis. Esta norma que en realidad tiene una aplicación y en general es una aplicación medio acotada, porque son pocos los casos en general, ¿sí? Sí, situaciones de anormalidad normal argentina, no esta anormalidad anormal argentina, ¿sí? De anormalidad normal, son pocos los casos en los que se suspende. En general, un ejemplo típico de la utilización de el instrumento regulado por el 223 bis es el caso de las automotrices que funcionan en la provincia de Córdoba. Y uno ahí lo lee en el diario y dice, bueno, la Fiat acordó la suspensión de 400 trabajadores. Es esto. A lo que empuja es a que no sea una imposición unilateral del empleador. ¿Sí? Tampoco que zafe de todo el trabajador. Vuelvo a la idea del esfuerzo compartido. Creo que la idea no está mencionado esto en los considerandos del decreto, pero tiene bastante que ver con esto. El 223 bis es eso. No es una decisión unilateral impuesta por el empleador, ¿sí? Es un acuerdo que puede ser colectivo o puede ser individual, pero requiere siempre la homologación. Va de suyo que esta homologación sale, pero ¿sí? Por un tubo, porque lo que el gobierno justamente quiere es esto. Cuando prohíbe las suspensiones en los términos del 219 y empuja hacia el 223, lo que quiere es que se suspenda, que los trabajadores cobren algo y que a los empleadores no les cueste tanto, ¿sí? Es una norma inteligente, ¿sí? Dentro de lo que fue la década menemista, ¿sí? y el tipo de normas que se dictaban durante la década del menemato, ¿sí? La verdad es que el 223 bis, en mi opinión, es una norma inteligente. Prevé una realidad y también contempla una solución que tiene en cuenta esto. Hay que preservar la fuente de trabajo, ¿sí? Hay que darle algo al trabajador también para que pueda seguir viviendo. Y que les recuerdo simplemente, yo voy a leer normas simplemente para recordarlas porque sé que todas las conocemos, ¿sí? ¿Qué dice el 223 bis? Dice, se considera prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador o fuerza mayor debidamente comprobada. Este es el caso, ¿sí?
pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. ¿Qué es lo que se pacta acá? Insisto con la idea del esfuerzo compartido. Vamos a arreglar la suspensión. Yo no te la puedo imponer. ¿Sí? Acá el DNU me ha prohibido esto. Así que, como decía Mendieta, es negociemos Inodoro. ¿Sí? Se lo decía Inodoro Pereira, lo recordarán. ¿Sí? Negociemos. ¿Qué es lo que vamos a negociar? Y vamos a negociar colectivamente, ¿sí?, que se suspenda en los términos de los 23.10, pero que el trabajador reciba algo a cambio. Y lo que va a recibir a cambio va a ser un porcentaje de su remuneración. Pero ojo, este es uno de los casos en que el propio legislador es el que está diciendo, miren, esto que recibe el trabajador y que en los términos del artículo 103 de la Ley del Contrato de Trabajo es remuneración, bueno, no lo vamos a considerar remunerativo. Lo cual tiene un sentido, porque no solo se va a pactar un porcentaje de la remuneración neta del trabajador con prestación no remunerativa, sino que además, al no ser remunerativa, al mismo tiempo va a generar un ahorro para el empleador en relación con las contribuciones patronales que debe realizar. Entonces, insisto, esta es una salida inteligente. ¿Perjudica a los trabajadores? Sí, los perjudica. El trabajador dice, ¿a mí qué me importa el hecho de no tener que ir a trabajar si lo que yo necesito es cobrar todo el sueldo? Y con una parte del sueldo no me arreglo. ¿Sí? Y no me importa si es remunerativo o no es remunerativo. ¿Sí? Esto es cierto. Y el empleador también va a decir, bueno, pero al final yo no recibo la prestación y sin embargo tengo que pagar algo. Sí, perdón que machaque con esto, esfuerzo compartido. De las crisis se sale con esfuerzo compartido. ¿Sí? Y esto lamentablemente te dirán, sí, bueno, pero el que más tiene y el que está en mejor situación siempre es el empleador. Sí. Piensen ustedes que cuando hablamos del empleador, más del 80% de los puestos de trabajo en la Argentina no los generan las grandes empresas, las empresas enormes. Lo generan las pymes y las micropymes. Y las pymes y las micropymes son las que están cayendo como moscas acá. Entonces, esto es el vehículo, creo que es el instrumento adecuado del gobierno, más allá de si lo discutimos constitucionalmente o no, creo que este ha sido un acierto del gobierno, ¿sí? Canalizar por este lado. Y también es un acierto del gobierno el hecho de cubrir parte de los salarios. Insisto, a ver, vamos a hacer una aclaración, es el Estado. El gobierno lo decide, el Estado es el que lo cubre. ¿Sí? Y así tenemos contentos a los dos lados del mostrador, porque esta es la realidad. No es el gobierno el que está pagando, sino el Estado. Y no sé cómo lo está pagando, sinceramente, si está imprimiendo a lo loco, si le sale humo a la máquina de imprimir, pero esto hay que pulirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces, parece lógica esta situación. Ahora, ¿sí?, ¿qué es lo que genera? ¿Sí? A mí me genera dos o tres preguntas o dos o tres cuestionamientos esto que les vengo diciendo. Primero, el tema del plazo. ¿Sí? Porque cuando nosotros hablamos de, en el 219, cuando hay justa causa, y decíamos, bueno, dentro de los supuestos que son considerados como justa causa está la falta de disminución de trabajo imputable del empleador, está la fuerza mayor. Y cada uno de esos tipos de suspensiones tiene un plazo máximo previsto en la ley de contrato de trabajo. En el caso de las suspensiones por falta de disminución de trabajo, el plazo máximo es de 30 días por año aniversario. En el caso de las suspensiones por fuerza mayor, recordemos, simplemente el plazo máximo es de 75 días por año aniversario. Y en caso de concurrencia de más de un supuesto, en este caso concurrencia a los dos, fuerza mayor, suspensión por fuerza mayor y suspensión por falta o disminución de trabajo no imputable, dice, bueno, en caso de concurrencia de más de un tipo de suspensión, hay un plazo máximo común que es de 90 días, de nuevo, por año aniversario. Esto es clarísimo, ¿sí? Con lo cual uno podría decir, bueno, no se lo puede suspender por más de 90 días. Parecería. Yo no estoy tan seguro, por eso lo planteo como una de las dudas que me genera el sistema. ¿Sí? Porque si bien el 223 es claro cuando habla estrictamente de que esta suspensión negociada, colectiva o individualmente, tiene que estar fundada justamente en estas dos causales, o en alguna de las dos o en las dos. ¿Sí? Con lo cual, la respuesta automática es, bueno, vamos a remitirnos a lo que dice la ley sobre esas dos. Pero la verdad es que
Lo que establece la ley, y el 223 bis no hace la aclaración, por eso digo que esto puede generar debate, ¿sí? Lo que hace la ley es poner un plazo máximo a las suspensiones que unilateralmente dispone el empleador y le impone al trabajador. Pero acá hay impacto, acá hay un acuerdo, ¿sí? Y es más, hay que tener en cuenta acá la razón de ese acuerdo. La razón de ese acuerdo es que el empleador no se caiga, ¿sí? Que pueda sobrellevar la emergencia y cuando termine esta situación, el trabajador pueda volver y tenga puesto de trabajo. Entonces, yo tengo una duda acá, te soy sincero, simplemente planteo la duda. Yo en general me especializo en plantear dudas y no aclararlas, pero bueno, es más fácil plantear dudas que aclararlas, ¿sí? Si estamos estrictamente a la letra de la ley, vamos a encontrar que los plazos máximos son los que yo les dije. Ahora, si estamos estrictamente a la ley, también vamos a ver que el 223 bis no establece un plazo máximo. ¿Sí? Sí menciona causales. Yo creo que el hecho de que sean pactadas permitiría sobrepasar estos plazos máximos. Pero bueno, esto se va a ver realmente cuando se plantee la discusión en cada caso concreto. A ver, tiene una derivación no solo ¿sí? por el tema de la validez del 223 bis, que está garantizada por el decreto, ¿sí? Sino por lo que establece el artículo 222, que dice, superados los plazos máximos, el trabajador puede considerarse despedido. O sea, esto es un motivo de injuria que se superen los plazos máximos. Por eso le digo, esto va a generar litigiosidad. Necesariamente, es inevitable. Este cuestionamiento que yo dejo acá y las dos argumentaciones posibles, para un lado o para el otro, va a ser lo que se va a estar planteando y resolviendo, ¿sí? En la justicia cuando volvamos, ¿sí? Porque vamos a volver. Esto siempre. Entonces, esto en primer lugar, el tema del plazo máximo, ¿sí? Segundo, que tiene que ver con algunos planteos que en su momento me han hecho, ¿sí? Digo, bueno, pero acá hay un problema. Esto viola la irrenunciabilidad, viola la regla de la irrenunciabilidad. ¿Sí? Y acá yo tengo una respuesta más clara, por lo menos para mí. La comparto con ustedes y por supuesto eventualmente pueden estar pensando algo distinto. ¿Sí? No creo que haya una violación de la irrenunciabilidad y creo claramente que no la hay. ¿Por qué motivo? A ver, vamos a explicarla. ¿Sí? Si estuviéramos en el marco de la suspensión, en los términos del 219, lo que le correspondería al trabajador en el marco, insisto, del escenario de la suspensión sería cero. ¿Sí? Nada. Se lo suspendería por 30, por 75, por 90, por el plazo que quieran. Con cero, ¿sí? de contraprestación. ¿Sí? O sea que a partir de ahí cualquier cosa que obtenga, y en los términos de los 23 bis necesariamente va a obtener algo, va a obtener una prestación, no remunerativa, pero va a obtener una prestación. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa idea, creo que no puede verse violentada la irrenunciabilidad porque el trabajador está en mejores condiciones que la que estaría en situación de 219. ¿Sí? Esto es una opinión personal, que por supuesto puede discreparse. Tercera cuestión, ¿sí? Como para cerrar el tema de suspensiones. Si computa esta retribución, esta prestación no remunerativa para la alícuota de la ley de riesgo de trabajo. ¿Sí? Porque el 223 bis, ¿sí? Yo no lo leí, según esas últimas palabras del 223 bis, no las leí antes, ¿sí? Pero al final dice, hablando de la prestación no remunerativa, dice, solo tributará las contribuciones establecidas en las leyes número 23.660 y 23.661. Solo tributará esas contribuciones, ¿sí? Y no otras. ¿Sí? Y contra esto, también pensaba yo, bueno, pero hay una norma específica en la ley 26.773, ¿sí? En el artículo 10º, ¿sí? En el último párrafo del artículo 10º de la ley 26.773, que justamente es el que habla de las alícuotas, que establece que la alícuota se calcula tomando como base lo remunerativo y lo no remunerativo. ¿Sí? Entonces, de nuevo se abren dos caminos a la interpretación. No quiero decir que pueda haber una ambigüedad absoluta, pero necesariamente hay dos caminos, que es el escenario donde surfeamos y vivimos habitualmente los abogados, la interpretación. ¿Sí? Alguien va a poder interpretar por el lado del último párrafo del artículo 10 de la 26.773, diciendo, se tiene en cuenta,
Y otro va a poder decir, no, no, a ver, el 223 bis al final dice que solo se computa en los términos de la 23660 y 23661. Yo en lo personal creo que prima el 223 bis, de que justamente una norma que cierra ella misma, establece y dice qué efectos va a generar. Porque ustedes saben que el gran problema de lo remunerativo y lo no remunerativo es justamente los efectos que se generan. Yo no creo, en lo personal, que haya una cuestión de principios sobre si considerar remunerativo o no a un rubro, ¿sí? Por las consecuencias. Simplemente hay una cuestión de decisión de política económica, que es, bueno, ¿qué consecuencias va a generar? Y bueno, la porción que consideramos remuneración remunerativa va a generar ciertos efectos. Nosotros lo sabemos. A fin de mes hay que retener aportes y hacer contribuciones. Al finalizar el semestre hay que tenerlo en cuenta para el SAC, al finalizar el año, especialmente, por supuesto, para las vacaciones, y al finalizar la relación laboral para las indemnizaciones. ¿Sí? Pero acá la norma específicamente creo que da la solución, y donde una norma es autosuficiente, no hay que ir a buscar la respuesta a otra norma. Acá es sistémica, la cuestión está dentro del propio sistema, dentro del propio artículo 223. Bien, vamos a pasar al siguiente punto de los textos que les proponía, ¿sí? Que es el de la prohibición de los despidos sin causa y en los términos del 247. El término del 247 digo para resumir, simplemente. ¿Qué establece el decreto 329/20 al respecto? Dice, el artículo segundo de este decreto de necesidad y urgencia dice, prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto. Reitero, sabemos que las disposiciones de este decreto de necesidad y urgencia han sido prorrogadas por el decreto 487, también decreto de necesidad y urgencia, de modo tal que la norma, por lo menos hasta ahora, salvo que sea con posterioridad nuevamente prorrogada, está destinada a regir hasta el 28 de julio, ¿sí? Que es cuando se van a cumplir los 60 días de la entrada en vigencia del 329, que entró en vigencia el día de su publicación, el 31 de marzo de este año. ¿Qué tenemos acá entonces? Una prohibición. ¿A qué supuestos alcanza esta prohibición? Y ustedes me dirán, y lo acaba de leer, ¿sí? Es cierto, lo acabo de leer, pero hay casos en los que no es tan claro. ¿Sí? Yo creo que para poder establecer cuándo se dispone un despido sin justa causa, primero necesariamente hay que analizar, aunque sea brevemente, ¿sí? ¿Cuándo un despido tiene lugar con justa causa? ¿Sí? Veamos, a ver, ¿qué podemos pensar respecto a esto? Artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que lleva por título justamente justa causa, ¿sí? Entrecomillado, justa causa. Dispone, una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consienta la persecución de la relación. De modo tal que, teniendo en cuenta la literalidad del 242, y dejando de lado el innecesario e inútil sustantivo, injuria, ¿sí? Que solo viene a complicar las cosas. Porque fíjense que si lo sacan, ¿sí? Si nosotros leemos esto diciendo, en caso de inobservancia por parte de la otra, de las obligaciones resultantes, que por su gravedad no consienta la persecución de la relación, la norma queda exactamente igual, más clara, no la complicamos pensando en injuria penal, ¿sí? En insultos, nada de eso. ¿Sí? Pero bueno, injuria al final termina siendo el nombre que el artículo 42 y la Ley de Contrato de Trabajo le dan a este incumplimiento contractual tan grave que no admite la persecución del vínculo. Esto es entonces lo que tiene que ocurrir. Establecido esto, esta simpleza, podemos afirmar, ¿sí? Que hay despido sin justa causa cuando es decidido unilateralmente por el empleador sin que sea como reacción al incumplimiento tan grave del trabajador a obligaciones contractuales a su cargo que no admita que el vínculo siga adelante. ¿Sí? Esto, por supuesto, no implica, este pseudo concepto que acabo de enunciar yo, no implica que necesariamente se deba el artículo 245. ¿Sí? Porque, aun cuando esta decisión unilateral del empleador no esté fundada en esta justa causa conceptualizada en el 242, sabemos que hay supuestos en los cuales, por eso yo prefiero no hablar de causa en todos los otros supuestos, reservar
el vocablo causa conceptualmente para el 242. Porque hay algo que es cierto. Todo despido tiene causa. No podemos decir que hay un despido incausado. La verdad es que la realidad se da de patadas con afirmar esto. No ocurre que el empleador una mañana se levanta y dice, hoy tengo ganas de despedir a 5. ¿Sí? Entonces, a ver, pongan a todos en el patio que voy a elegir 5 para despedirlos. Esto no pasa. ¿Sí? Obviamente siempre hay alguna motivación. El tema es que esta motivación puede ser simplemente, mira, estamos pasando un mal momento y la verdad que tenemos que reducir la dotación. Vamos a elegir a 5. No es que los vamos a despedir con causa en los términos de los 42 porque no han incurrido en incumplimientos contractuales de tal gravedad que no admita la persecución del vínculo. Pero sin embargo tenemos que prescindir. ¿Y de quién vamos a prescindir? Y vamos a prescindir de Pérez, que es medio perezoso. Sin llegar al incumplimiento del 242, pero bueno, vamos a prescindir de él. Y vamos a prescindir de, ¿sí?, el pichapoco que tiene mal aliento y me voltea cada vez que me saluda. Insisto, a ver, esto, la ridiculez es extrema, es para decir, no hay despido sin causa. Siempre hay un motivo, ¿sí? Pero prefiero reservar el vocablo motivo, entonces. Dejar causa para lo que el 242 alude como injuria, para ese incumplimiento contractual tan grave que no admite la persecución del vínculo. Entonces acá ya tenemos, entonces, que la prohibición alcanza a esos despidos, pero también alcanza a despidos que no resultan ser sin justa causa, pero que obedecen a una motivación de sobreveniente dificultad o imposibilidad de mantener el vínculo. La falta de disminución del trabajo no imputa al empleador y la fuerza mayor, por ejemplo, entonces, la verdad, estrictamente no tienen causa, ¿sí?, pero sí están motivados y regulados específicamente. Y tan específicamente regulados están que en el decreto de necesidad y urgencia justamente se prohibió la posibilidad de despedir. No solo entonces, sin causa, el famoso estás despedido, ¿sí?, piante de acá, raje, eso, ¿sí?, sino también el despedido por falta de disminución del trabajo no imputable o por fuerza mayor. Esto, pandemia. Yo creo que poniendo el vocablo pandemia ya tenemos cumplido el requisito de decir, ¿quedó clara la causa? Y sí, quedó clara. No es causa en los términos 242, pero es un motivo que exime parcialmente de indemnización, de obligación indemnizatoria. Sin embargo, eso también está prohibido, ¿sí? También lo ha prohibido. El fundamento, lo hemos dicho antes, yo lo reitero, ¿sí?, es preservar la fuente de trabajo, ¿sí?, que cuando se salga de esta situación de emergencia, el trabajador siga teniendo el puesto de trabajo y siga teniendo entonces la forma de proveerse su sustento y el de su familia. Ahora bien, este supuesto suspendido transitoriamente, prohibido, ¿sí?, pero en realidad es una suspensión a la posibilidad de despedir en estos términos, ¿sí?, viola, constituye una excepción a la indemnidad. Como lo decíamos con la suspensión, también lo tenemos que decir, ¿sí?, pero permiten, insisto, no tengo duda, que el propósito es que la empresa sobreviva, ¿sí?, y que el trabajador también pueda sobrevivir, los dos. Teniendo en cuenta la simpleza con la que yo les dije, bueno, ¿a qué supuesto alcanza? Podemos tratar de responder a qué supuestos no alcanza, ¿sí? Y a ver, yo creo que hay casos clarísimos. La respuesta más simple y correcta, ¿sí?, es a toda disolución del contrato de trabajo ocurrida bajo un modo distinto del despido sin causa o del dispuesto en los términos del 247. Ahí, en principio, entonces, no estaría alcanzado. Sí, pero esto no es suficiente, ¿sí? Fíjense, esto deja rápidamente fuera de órbita de prohibición a los modos de extinción que dependen de la voluntad unilateral del trabajador, por supuesto, ¿sí? Está fuera de la prohibición de renuncia, está fuera de la prohibición del despido indirecto, ¿sí? Acá, solo una mención en realidad, el despido indirecto, ¿sí?, está fuera, por supuesto, si un trabajador se considera injuriado y despedido, ¿sí?, no es un despido sin causa, salvo en el caso, insisto, nota de color, del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. No sé si lo tienen presente, si no lo tienen presente se lo refresco. Estamos hablando de el ius variandi, ¿sí?, esa facultad que tiene el empleador de unilateralmente introducir modificaciones en el objeto del contrato. Y ustedes saben que, por supuesto, esta facultad, que realmente es exorbitante y muestra esa relación de poder que hay entre empleador y trabajador, hay una solución que es correcta, pero que está mal redactada. Por eso digo, esto es simplemente una nota de color. Porque
el 66 al trabajador, dice, le da la opción de considerarse despedido sin causa. ¿Sí? Fíjense, esto en la literalidad del artículo 66, entonces el trabajador estaría disponiendo un despido sin causa. Y uno podría decir, bueno, entonces cae dentro de la órbita, es un despido sin causa, cae dentro de la órbita de la prohibición. Tengamos claro una cosa, el legislador se equivocó. El 66 está mal redactado. Y todo despido indirecto es un despido con causa. ¿Sí? No solo este, que está previsto, esta opción de despido indirecto que está prevista en el artículo 66, sino cualquier despido indirectamente impuesto por el trabajador es un despido con causa, que genera las consecuencias indemnizatorias del despido sin causa, pero es un despido con causa. De conformidad con lo que venimos analizando, el despido con causa, ¿sí? Fundado en justa causa, nunca podría ser considerado alcanzado por la prohibición. ¿Sí? Que lo que está prohibido son los despidos sin causa. Y es más, yo estoy seguro que los empleadores que están despidiendo, si están bien asesorados, no están despidiendo sin causa, están despidiendo con causa. Quizá en muchos casos falsa, inventada. ¿Sí? Y esto va a generar no pocos problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese trabajador que es despedido con causa, y que en situaciones normales, por supuesto, que cuestionaría ese despido, y lo que pediría sería, diría, estoy mal despedido, quiero que se considere esto como un despido sin causa y me paguen el 245. Pero en este contexto actual, ¿a qué solución lleva esto? Porque, insisto, es muy sencillo pensar en qué ocurre con el trabajador que es despedido sin causa. ¿Sí? Pide la reinstalación, ¿va? Pero ¿sí? En forma inmediata. Pide la reinstalación, ese despido es nulo. Ahora, ¿qué es despedido con causa? Ya no es tan sencillo, porque en realidad tiene que iniciar una demanda que va a tener que, de la cual va a tener que darse traslado, pedirá una medida cautelar, pedirá la reinstalación. No va a ser tan sencillo esto, porque en realidad hay un despido con causa. Y esto va a llevar a que tramiten nuestros tribunales, ¿sí? Sea de provincia, sea de capital federal, durante un buen tiempo. ¿Sí? No va a salir tan rápido esto. Más si el empleador, primero, hoy por hoy, ¿sí? Con cuentagotas se puede iniciar demanda. Si el empleador lo controvierte, dice, no, efectivamente yo te despedí con causa. Y esto tramita en los tiempos normales que tiene de trámite un expediente judicial. Cada uno en su mente se estará formando una idea de qué hablo. Pero obviamente estamos hablando de plazos de años. ¿Sí? El trabajador entonces dice, momento, pido la reinstalación. No pido el 245, no pido que esto sea tratado como un despido sin causa y por ende dentro de la prohibición y por ende se me reinstale. Perdón, se me pague el 245. No, pido la reinstalación. ¿Qué va a pasar con esto? Porque esto no se va a resolver en una semana, ni en un mes, ni en un año. ¿A dónde estoy apuntando? A los salarios de tramitación. Se devengan salarios de tramitación. ¿Es el mejor consejo que podemos dar? Despedir, inventar una causa y después plantémonos, y si no la aprobamos, y si es tan inventada que no la vamos a poder probar y la sentencia sale dentro de 4 años, ¿qué va a pasar? Insisto, tiro el interrogante nada más, piénsenlo. ¿Sí? Esto va a generar problemas. Todo esto va a ser la litigiosidad que se nos va a venir. Veamos, entonces, despejado esto. Vamos a ver todos los otros supuestos que no están alcanzados por la prohibición. ¿Sí? La jubilación. La jubilación no es un despido sin causa, ¿sí? Ni un despido en los términos de los 47, es un modo de extinción que no está alcanzado. De modo tal que si al trabajador le sale la jubilación, se termina el contrato, ¿sí? No le corresponde nada. ¿Sí? Ni hablar de la muerte del trabajador, por supuesto. ¿Sí? Acá es mucho más clara la cuestión. ¿Sí? Nadie podría venir a pedir ninguna nulidad. ¿Sí? Otro supuesto que no tenemos muy presente porque no ocurre, ¿sí? Tanto, ¿sí? Como para que lo tengamos presente, el supuesto del artículo 183, inciso B. La mujer trabajadora que después de tener familia, de gozar de su licencia, opta por decir, me voy a quedar, ¿sí? Cuidando a mi bebé por lo menos los primeros tiempos, así que extingo en estos términos el contrato. Eso no es una renuncia, no es un despido, es un modo de extinción distinto. Genera derecho a una compensación, ¿sí?
y así lo llama el 183 inciso B, no habla ni siquiera de indemnización. Por supuesto, este es un supuesto que no cae dentro de la prohibición. La muerte del empleador es otro supuesto que no cae dentro de la prohibición. Muerte del empleador, por supuesto, en los términos previstos en el artículo 249, o sea, cuando la presencia del empleador persona física es imprescindible para que este contrato siga adelante. Quedan, por supuesto, también fuera de la prohibición aquellos supuestos de disolución por acuerdo mutuo, en los términos del artículo 241. No constituyen despido, no constituyen ni despido con causa, ni despido sin causa, ni con motivo en causas económicas en los términos del 247. Otro supuesto que no cae dentro de la prohibición es el de la quiebra. La extinción por quiebra no depende de una decisión unilateral del empleador, sino de llevarse adelante el proceso, ¿sí?, universal y, por supuesto, que recaiga sentencia declarando la quiebra del empleador. Ahora, yo antes dije jubilación, ¿sí? Y siempre que decimos jubilación, pensamos automáticamente en el artículo 252, pero en realidad el artículo 252 no contempla puramente, no contempla la extinción por jubilación. ¿Sí? La extinción por jubilación sobreviene cuando el trabajador se jubila. El 252 lo que contempla es la posibilidad de que el empleador empuje al trabajador a jubilarse. Pero la extinción de los términos del 252 no depende necesariamente de que obtenga el beneficio jubilatorio, porque sabemos que el 252 lo que establece es, bueno, dados ciertos requisitos, edad, años de servicio, años de aporte, el empleado, y por supuesto el agregado con la reforma de los 70 años, no solo la edad para jubilarse, sino 70 años. En esos casos, si bien el trabajador no está obligado a jubilarse, el empleador puede empujarlo a que se jubile. Insisto, por eso digo que el 252 no es extinción por jubilación, sino extinción por jubilación o por intento de provocar la jubilación, que puede no terminar en jubilación, porque a partir de que se curse la intimación, cuando el trabajador ya tiene todos los requisitos cumplidos, aun cuando no obtenga la jubilación, o aun cuando ni siquiera la tramite, agotado el año, el 252 establece que la relación laboral, el contrato de trabajo, se extingue ope legis. Si miramos bien el 252 vamos a ver que ni siquiera hace falta una comunicación formal. Es verdad, es de buena práctica realizar esta comunicación formal diciendo, bueno, agotado el plazo del año, desde que se lo intimó en los términos del 252, ¿sí?, comunicamos disolución. Pero ojo, disolución, no despido. Esto no es un despido. Ocurre simplemente por el transcurso del tiempo respecto a la intimación y por decisión de la ley. No queda entonces dentro de los términos de la prohibición del decreto de necesidad y urgencia. Ahora bien, dicho todo esto, a ver, los supuestos que por supuesto claramente están dentro y los que creo que claramente están fuera, sí quiero plantear algunos que pueden generar alguna duda. Porque hay supuestos en los cuales el empleador es quien adopta efectivamente la decisión de poner fin a la relación laboral. Pero pueden ser objeto de interpretación porque involucran una situación de agotamiento del objeto del contrato de trabajo. A ver, pensemos, de nuevo, esto no es algo que se dé muy habitualmente. El artículo 254 de la Ley de Contrato de Trabajo regula lo atinente al despido, la segunda parte, el segundo párrafo, el 254, regula lo atinente al despido dispuesto por el empleador con motivo de la pérdida de la habilitación por parte del trabajador. Y remite, en tal caso, al módulo indemnizatorio del 247. ¿Sí? Ahora bien, yo opino, esta es mi opinión personal, que si bien remite ese artículo en la cuantificación de la indemnización, no puede soslayarse que hay una gran similitud, ¿sí?, con la fuerza mayor, porque lo que ese empleador contrató es no solo a un trabajador con capacidad laborativa, sino con una calificación, perdón, una autorización profesional para desempeñarse en determinado puesto de trabajo. Esto es la habilitación a la que estoy haciendo mención, a la que hace mención el 254. Yo no contraté solamente a un hombre o una mujer, sino contraté a un hombre o una mujer que tiene un registro profesional de conducir. Y un registro profesional para conducir colectivos, ¿sí?, vehículos de autotransporte. Tienen que tener ese, lo pierden. Y lo pierden porque, por un problema de salud, porque tiene una pérdida en la visión, porque le extirparon un riñón y no pasó el examen físico, ¿sí?, y perdió la habilitación. En ese caso, esto indefectiblemente no pone fin a la relación laboral, pero sí habilita al empleador a poner fin a la relación laboral. Insisto, vuelvo a la idea del agotamiento del objeto.
no es posible la consecución del objeto que se tuvo en cuenta cuando se contrató ese trabajador que venía con registro profesional para conducir. Ya no lo tiene. Entonces, es verdad, el empleador puede mantener a ese trabajador y puede destinarlo a otras tareas, más bien que no puede destinarlo a seguir conduciendo colectivos. Pero también puede despedirlo con este fundamento. Entonces, fíjense, acá hay una decisión unilateral del empleador, que no es un despido con causa, no es un despido sin causa, es un despido motivado, habilitado por la ley. No es el del 247, aunque remite al módulo del 247, pero de nuevo, la verdad que la situación está bastante emparentada con la fuerza mayor del 247. Esta imposibilidad de consecución del objeto se asemeja bastante a la fuerza mayor, a una imposibilidad, porque falta y disminución de trabajo y fuerza mayor tienen varias notas en común, pero una que las distingue. ¿Sí? La falta de disminución no impide seguir adelante con el vínculo, la fuerza mayor sí impide seguir recibiendo la prestación, por lo menos. Es verdad, podemos mantener el vínculo, pero la verdad es que la prestación no la podemos seguir recibiendo. En este caso, la prestación como chofer de colectivo no se puede seguir recibiendo. ¿Sí? Algo similar a esto ocurre con la situación prevista en el segundo párrafo del artículo 212, al cual remite el primer párrafo del 254 que yo les mencionaba. ¿Sí? Dice, cuando el despido tuviere como causa la pérdida de capacidad laboral, se aplicará el 212. Y ahí el 212, ustedes se acuerdan cómo opera el 212. El 212 dice, bueno, si vos tenés un problema en tu salud que te impide prestar tareas, cuando te dan el alta te reintegrás. Y te reintegrás a tu mismo puesto de trabajo con la misma remuneración. Pero también contempla la posibilidad de que como consecuencia del accidente o de la enfermedad haya sufrido una pérdida de capacidad laborativa. También contempla la posibilidad de que esa pérdida de capacidad laborativa sea significativa y le impida seguir desempeñándose en las mismas tareas. Acá es donde entra a jugar esto que me interesa a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí de nuevo tenemos un problema de agotamiento del objeto. La ley dice, sí es verdad, ya no puede hacer lo mismo para lo que fue contratado, pero le dice al empleador, no obstante esto, usted va a tener que hacer un esfuerzo adicional y le va a tener que dar tareas adecuadas. Tareas adecuadas, lo que solemos decir tareas livianas, ¿sí? Recuerden, el 212 dice tareas adecuadas, quiere decir tareas que pueda llevar adelante con su capacidad laboral disminuida. Y lo que suele ocurrir es un conflicto entre, deme tareas adecuadas, no tengo tareas adecuadas. Si genuinamente el empleador no tiene tareas adecuadas, acá, insisto, el primer párrafo del 254 dice, si el despido tiene lugar como consecuencia de la incapacitación, será de aplicación del 212. Y el segundo párrafo dice, entonces, que si no hay tareas adecuadas, se debe una indemnización de monto igual a la del 247. De nuevo, imposibilidad, agotamiento del objeto, imposibilidad de consecución del objeto del contrato, bastante parecido a la fuerza mayor. ¿Sí? ¿Qué pasa en estos dos casos? En que son bastante parecidos, y justamente esto es lo que yo le digo, son dudosos, porque no es estrictamente el supuesto, pero la verdad que es bastante parecido. En lo personal, yo me inclino por entender que están comprendidos dentro de la prohibición, porque hay una posibilidad de continuar. Y es la decisión del empleador la que pone fin, y esto es justamente lo que el decreto de necesidad de urgencia tiene en cuenta. Que no sea el empleador, la decisión del empleador la que pone fin a la relación. ¿Sí? Pero insisto, creo que son supuestos debatibles. Otro supuesto, ¿sí? Otro supuesto distinto. El 211, ya que veníamos hablando del 212, ¿sí? ¿Recuerdan cómo viene el caminito? 208, tenemos licencia por los plazos máximos que corresponden al trabajador según su antigüedad y existencia o no de cargas de familia. Agotado el plazo máximo, que será de hasta 3, hasta 6 o hasta 12 meses de licencia paga, continúa esta licencia. En realidad la naturaleza jurídica de la licencia es la misma, con un quiebre fundamental para el trabajador. Pasa a ser una licencia sin goce de haberes. ¿Sí? Esto más bien que es demarcatorio de un abismo para el trabajador. Pero el contrato continúa, y ahí el 211 lo que regula es, se le va a tener que conservar el puesto de trabajo durante un año. Entonces, pasa el año, y recién ahí el propio 211 dice, en realidad vencido este plazo de conservación, el contrato sigue adelante, hasta que alguna de las dos partes decida ponerle fin. Esto es una hipocresía legislativa, ¿sí? Esta es una gran hipocresía del legislador, porque, fíjense ustedes, ¿qué trabajador está esperando que se agote el plazo del 211 para decir, bueno,
por fin, ahora le puedo poner fin a la relación laboral. El trabajador se desentiende de la relación laboral en el momento que quiere, renuncia. ¿Sí? El que está esperando, como los presos, tachando los días, a que se agote el plazo del 211, es el empleador. Y el que va a poner fin a la relación laboral, agotado el plazo del 211, es el empleador. O sea que va a haber una decisión unilateral de una de las partes, el empleador, insisto, saltada la hipocresía de cualquiera de las partes del 211. Pero esto no es un despido. Esto no es un despido sin causa, no es un despido con causa. Es un presupuesto distinto de disolución del contrato. Insisto, por eso lo estoy poniendo igual en este paquete de casos dudosos. Así como yo le decía, en los otros dos casos, yo, pese a la duda, entendería que caen dentro de la prohibición. Este supuesto no entiendo que caiga dentro de la prohibición. ¿Sí? Acá, si el empleador toma la decisión, una vez que al trabajador se le agotó el plazo de conservación del puesto del 211, y yo creo que no entra, pero insisto, lo estoy planteando dentro de este grupo porque entiendo que también esto es discutible. ¿Sí? Otro supuesto parecido, ¿sí? Parecido a este, se da, y esto sí tenemos algunos casos, con el artículo 92 bis, el periodo de prueba. ¿Recuerdan ustedes? El artículo 92 bis nos dice que todo contrato por tiempo indeterminado, salvo el de temporada, por supuesto, que es un subtipo de contrato por tiempo indeterminado, todo contrato por tiempo indeterminado comienza con un periodo inicial de 3 meses a prueba. ¿Sí? Y dice, durante ese periodo, otra vez la hipocresía del legislador argentino. Dice, durante ese periodo, cualquiera de las partes podrá poner fin a la relación, sin causa y sin que esto le genere obligación indemnizatoria. Insisto con lo de la hipocresía. Es claro, yo creo que no puede haber duda, más podemos discutir si esto es un periodo de prueba, ¿sí? Porque en realidad exige preaviso. ¿Sí? Entonces, se supone teóricamente que el empleador tiene ese periodo para probar si el trabajador satisface los recaudos necesarios para desempeñarse el puesto para el cual fue contratado. ¿Sí? Se supone que esto funciona así. Ahora fíjense, si efectivamente al mes el empleador se da cuenta que el trabajador no sirve para ese puesto, y haciendo, acá sí, ejerciendo el derecho que le da el artículo 92 bis, decide poner fin. El propio 92 bis le dice, usted acaba de concluir que este hombre es un inútil. Inútil para el puesto para el cual lo contrató, por ahí es un tipo bárbaro el resto de la vida, pero para esto es un inútil. Sin embargo, lo tiene que preavisar y lo va a tener que tener al inútil durante 15 días más. Eso es extraño. ¿Sí? Un periodo de prueba es, mira, lamentablemente no servís para esto, sos un tipo bárbaro, ¿sí? Todos tus compañeros te quieren mucho, para el puesto no servís, se terminó esto. Sin embargo, este periodo de prueba impuro que tenemos nosotros regulado establece la obligación de preavisar. Ahora, y más allá de nuevo, esto no funciona igual para el trabajador. El trabajador dice, uy, menos mal que estoy dentro del periodo de prueba, porque este no es el empleador con el que yo soñaba. ¿Sí? Así que voy a rescindir el contrato sin causa y sin obligación indemnizatoria. Está contento el tipo, dice, no está en 92 bis, puedo hacerlo, el legislador me dio esta facultad. Después alguien le dice, pero podías renunciar. Tienes razón, podías renunciar. Entonces, el trabajador siempre puede. Insisto, esta es una hipocresía culposa del legislador que cuando incorporó el 92 bis y metió un periodo de prueba donde no lo había, dijo, bueno, vamos a poner que esto se beneficie de las dos partes. Obviamente el único que se beneficia con este instituto es el empleador. Pero acá es donde viene la cuestión que hace que yo lo ponga en este grupo dudoso. ¿Sí? Esto no es un despido. Esto no es un despido con causa, ¿sí? Más allá que hay un motivo desde la teoría. No servís, no tenés las aptitudes necesarias para desempeñarte. Ni siquiera tengo que decirlo. Ni siquiera tengo que decirlo. Simplemente hay una presunción de que si yo disuelvo dentro, fíjense, perdón por la exageración, pero me la permito en este contexto, ¿sí? Hay una presunción iuris et de iure, les diría yo, de inaptitud del trabajador. Al empleador le alcanza con decir, disolvemos el contrato en los términos del 92 bis. O sea, el sistema presume que es porque no sirve el trabajador. Y en muchos casos puede no ser así. Pero el sistema presume que no. ¿Sí? Acá yo siempre hago un distingo, y me parece importante hacerlo cuando hablamos de periodo de prueba, entre los 3 primeros meses del contrato de trabajo que son periodo de prueba y los 3 primeros meses del contrato de trabajo que no son periodo de prueba. ¿Sí? ¿Cómo es esto? A ver, los 3 primeros meses del contrato de trabajo, por tiempo indeterminado, por supuesto, que son periodo de prueba, son aquellos en los cuales se cumple con las reglas que establece el propio 92 bis. Básicamente con los numerales 1 y 3, ¿sí? Que son los que
el propio legislador ha previsto que incumplidos hacen que se entienda que el empleador renunció al periodo de prueba. Si renunció al periodo de prueba, ¿a qué renunció el empleador? Y renunció a ese beneficio que tiene de disolver el contrato sin causa y sin obligación indemnizatoria. Pero insisto, esto, en mi opinión, sé que las opiniones son divergentes en esto para mí no es un despido, es un modo de disolución distinto. Yo me inscribo realmente dentro de ese grupo en doctrina que entiende que no hay un derecho del empleador a despedir sin causa. ¿Sí? El empleador que despide sin causa no está ejerciendo un derecho, ¿sí? Sino que está cometiendo un ilícito contractual. El tema es que es un ilícito contractual de consecuencias válidas, ¿sí? Porque el sistema no lo hace caer. Pero, insisto, es un ilícito contractual. Ahora, también, y acá sí, creo que no es que me inscribo, sino que estoy en una posición solitaria en cuanto a la clasificación de la estabilidad, donde los manuales, la doctrina, la jurisprudencia clasifican, todos lo tendrán presente esto, ¿sí? Al régimen nacional en estabilidad absoluta, estabilidad relativa, y a su vez subclasifican la estabilidad relativa en propia e impropia, ¿sí? Yo creo que esto también tiene un poco que ver con esa idiosincrasia hipócrita que tenemos los argentinos, ¿sí? En nuestro sistema no hay estabilidad relativa impropia. ¿Qué es tener estabilidad relativa impropia? O tengo estabilidad o no la tengo, ¿sí? O tengo acción para permanecer en mi puesto de trabajo o no la tengo. Y en nuestro sistema, los únicos que tienen acción para permanecer, sacando esto, a ver, estamos en este momento, sí, transitoriamente, en un periodo extraño, ajeno a esto que yo estoy diciendo. Pero en el régimen general, fuera de esta emergencia, tenemos trabajadores que tienen estabilidad, que son los que establece la Constitución, los empleados públicos y los representantes gremiales. Y el resto de los trabajadores, según la propia Constitución, lo que tienen es protección contra el despido arbitrario, pero no tienen estabilidad. Y no hay tal cosa como la estabilidad relativa impropia, ¿sí? La estabilidad relativa impropia es, si nos sacamos un poco la careta, es inestabilidad, ¿sí? Ese trabajador que no tiene estabilidad no tiene acción para mantenerse en el puesto de trabajo. Los que tienen estabilidad sí tienen acción para hacerlo. Es ineficaz la disolución dispuesta unilateralmente por el empleador. En cambio, respecto al resto de los trabajadores, aún constituyendo un ilícito contractual, es eficaz, no tienen estabilidad. Y en este marco es donde digo, bueno, sí, pero en nuestro sistema hay un periodo, ese que el 92 bis llama periodo de prueba, donde sí hay un derecho del empleador a disolver sin causa y sin que esto le genere obligación indemnizatoria. Ahora, dicho esto, creo que también hay que hacer pragmáticamente una distinción, aun cuando yo creo, insisto, que la disolución en los términos 92 bis en este momento no viola la prohibición, sí creo que pragmáticamente hay que hacer un distingo. No es lo mismo el trabajador que comenzó su contrato antes del 31 de marzo y a quien se le comunica la disolución en los términos 92 bis con posterioridad, o sea, ya vigente la prohibición, de aquel trabajador, y yo sé que esto es un poco una hipótesis de laboratorio, porque seguramente debe haber muy pocos trabajadores que han sido contratados por tiempo indeterminado después del 31 de marzo. Pero si esto ocurriera, y yo creo que ahí sí mi posición podría variar, porque el desempleador que contrata por tiempo indeterminado a un trabajador ya sabe que hay una prohibición y sabe que hay una decisión del legislador de conservar los puestos de trabajo. Así que no podría ser la misma la solución. Pero insisto, esto es pragmático. ¿Sí? Lo veo muy claro respecto a los trabajadores que ingresaron antes y que se les disolvió con posterioridad en ejercicio de esta facultad del 92 bis. No lo veo tan claro respecto a aquellos trabajadores que ingresaron ya vigente la prohibición. Seguramente la casi totalidad de los trabajadores que ingresaron vigente la prohibición son eventuales, que de hecho hay norma que justamente insta a esto también. Y piensen ustedes que este también es el marco ideal del libro de la eventualidad. ¿Sí? Porque de pronto, así como hay la mayoría de las actividades están cerradas, hay algunas actividades que tienen una demanda extraordinaria, ¿sí? Y que tienen una exigencia extraordinaria de mercado y que eventualmente no pueden cubrirla con su dotación habitual de trabajadores. Y entonces tienen que echar mano a la contratación eventual. ¿Por qué? Porque cuando se agote esta eventualidad,
¿sí? Ya no los van a necesitar. Este es el marco, insisto, de manual para la contratación, para hacer excepción a la regla de la indeterminación del plazo y poder contratar trabajadores eventuales, insisto, en este contexto, ¿no? Por supuesto, siempre que se trate de este tipo de actividades. ¿Cuál es la consecuencia? Perdón. Me parece que me recontrapasé el tiempo, ¿no? Ya voy tratando de redondear. Sí, perdón. ¿Cuál es la consecuencia de violar la prohibición? ¿Sí? Dice el decreto, dispone que no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. ¿Qué quiere decir cuando dice no producirán efecto alguno? ¿No sería más claro que dijera son nulos? Vamos al Código Civil y Comercial, de nuevo. Artículo 382 del Código Civil y Comercial. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas. Acá está. ¿Sí? Acá cuando dice, vuelvo, no producirán efecto alguno, no son eficaces, son nulos. ¿Sí? En los términos del 382. Ahora, el 386 del mismo Código Civil y Comercial, ¿sí? Estaba hablando. Dice, criterio de distinción. Dice, son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección de intereses de ciertas personas. ¿En presencia de qué estamos acá nosotros? De una nulidad relativa. Y el 388 del Código Civil y Comercial dice, nulidad relativa, consecuencias, la nulidad relativa solo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. ¿Sí? Esta nulidad que establece el decreto de necesidad y urgencia es una nulidad relativa. Porque en realidad, si se estuviera al espíritu de la norma, de esto siempre me río yo con el espíritu de la norma, ¿sí? Porque siempre coincide con lo que opina uno, el espíritu de la norma. Pero bueno, ¿sí? Si uno va a los considerandos, la idea es mantener la fuente de trabajo, no habilitar la disolución a cambio de dinero. ¿Sí? Porque la verdad que si uno está estrictamente a el propósito, dice, bueno, no, el propósito es mantener, o sea que es nulo y hay que pedir la reinstalación. Sin embargo, yo creo que esta no es la respuesta correcta, es una nulidad relativa. El trabajador puede decir, bueno, está bien, ¿sí? No es válido ese despido en los términos del decreto, ¿sí? Pero voy a reclamar el 245, me corresponde el 245, y no solo me corresponde el 245. En realidad, tengan presente ustedes, tenemos vigente también otro decreto de necesidad y urgencia de diciembre del año pasado, el 34/19. ¿Qué establece este decreto 34/19? Artículo 2. Dice, en caso de despido sin justa causa durante la vigencia del presente decreto, estamos durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente. O sea, que al trabajador que se lo despide en violación de la prohibición del decreto 329 prorrogado, ¿sí? No solo le va a corresponder el 245, sino la duplicación del decreto de necesidad y urgencia 34. ¿Ah? O, por supuesto, le corresponderá la reinstalación, si es lo que pide, que generaría, ¿se acuerdan de lo que decíamos hace unos minutos? ¿Qué pasa si yo pido la reinstalación y tarda 4 años la sentencia? Sale dentro de 4 años. Y el juez va a ordenar la reinstalación, ¿sí? Cuando el empleador no pueda probar esa falsa causa que dibujó para despedirme con causa, va a ordenar la reinstalación, pero además van a corresponder los salarios de tramitación. Lo mismo que pasaría en el caso de un delegado gremial, porque en este momento sí tenemos un régimen de estabilidad, en los términos que yo les decía hace unos minutos, sí tenemos un régimen de estabilidad general, transitorio, pero tenemos un régimen de estabilidad. Los trabajadores tienen derecho a conservar el puesto de trabajo, algo por supuesto se han despedido con causa real, ¿sí? Pero si no, efectivamente se da. Bueno, 5 minutos, Yami, te pido simplemente para, aunque sea enunciar brevemente el último de los temas que decían, ¿sí? Está regulado, está muy bien escrito, esto que yo les mencionaba al principio con el tema del material que les mandé, uno era el digesto, los otros 4 documentos que les mandé son los dossiers que viene publicando en el último mes y medio, Rubinsal, ¿sí? Y yo les hacía la aclaración, no se hagan problema, esto se hace circular porque Rubinsal específicamente estableció que era para
dominio público, ¿sí? Así que no hay problema de derecho de autor, por eso nada, me atreví a mandarlo. Hay realmente muy buenos artículos, y es interesante, ¿sí? Sí, aunque sea se van hojeando los dossiers, empezar por el primero, porque ahí se va viendo lo que yo decía al comienzo de esta charla, cómo de pronto no solo se fue regulando y se fueron advirtiendo situaciones nuevas, sino que se fue variando la regulación que había, ¿sí? Porque se advirtió que podía regularse en forma superadora o que se habían omitido detalles, ¿sí? Y acá con el COVID, bueno, teníamos todo un problema porque ahí van a ver en los primeros, ¿sí? En el primer y segundo, creo, dossier, justamente se habla, bueno, ¿qué pasa con el COVID y la ley de riesgo de trabajo? Bueno, esto ya está resuelto ahora, ¿sí? Ya no tenemos ese problema, ya tenemos un decreto de necesidad y urgencia también, el 367/20, que regula esta cuestión, ¿sí? Y simplemente dos o tres particularidades, para no extenderme ya mucho más de lo que me he extendido en demasía, ¿sí? La norma esta, la verdad que introduce una regulación heterodoxa, esto hay que reconocerlo, ¿sí? Con un procedimiento distinto al que estamos acostumbrados en la ley de riesgo, ¿sí? Bueno, el acierto no de esta regulación, por supuesto, lo va a demostrar el paso del tiempo y su aplicación. Vamos a ver cómo juega y cómo funciona esto. El artículo primero dice, crea una presunción, pero una presunción transitoria. Esto es lo llamativo. Hablamos de presunciones iuris et iure, presunciones iuris tantum, pero nunca hablamos de presunciones que eventualmente requieren prueba, ¿sí? Y acá tenemos una presunción transitoria, que después puede ser que requiera ser probada. Pero tiene sentido. La verdad que es una creación, insisto, heterodoxa, distinta, pero que tiene sentido. ¿Por qué? Porque al establecer en el artículo primero de este decreto de necesidad y urgencia, que presuntivamente, ¿sí?, es posible relacionar, por supuesto estamos hablando de trabajadores que estén prestando tareas, ¿no? Obviamente. El artículo primero habla de los trabajadores que se desempeñan en actividades esenciales. Yo acá creo que hay que introducir un giro. Dice esenciales, pero cuando dice esenciales también hay que tener en cuenta que al principio solo teníamos las esenciales y después se fueron autorizando otras, de modo tal que estas también tienen que entenderse comprendidas dentro de esta regulación. O sea, todo trabajador que tenga que ir a prestar tareas, ¿sí? Y ahí, insisto, crea esta presunción que es muy útil. ¿Por qué? ¿Qué genera esta presunción con esta nota de transitoriedad tan llamativa? Que la respuesta de la ART no pueda ser de rechazo. Y esto es muy importante. La ART no puede rechazar, ¿sí? Decir, no, esto no. Se presume, ¿sí?, que obedece al trabajo. Por supuesto, insisto, el trabajador que presta tareas. ¿Y qué implica que no pueda rechazarlo y que se presuma? Que desde el primer momento debe las prestaciones. Y ojo, cuando no distingue la norma, ¿sí?, no tendremos por qué distinguir nosotros. Si debe las prestaciones, no solo debe las prestaciones sanitarias, sino que también debe las prestaciones económicas. Recuerden ustedes que la ART, ¿sí?, se hace cargo a partir del día 11 de los salarios, los primeros 10 días del empleador, salvo que haya complementado el seguro con la cobertura de esos 10 días. ¿Sí? Pero estas prestaciones también las va a deber, no solo las sanitarias. Y acá viene la importancia de esa presunción transitoria. ¿Sí? Crea esta presunción. ¿A quién se aplica? A todos los trabajadores. ¿Mm? El artículo segundo dice esto, no podrá rechazarlo. ¿Sí? No podrá rechazar, los leo textualmente, no podrá rechazar la cobertura. Las ART no podrán rechazar la cobertura de las contingencias previstas en el artículo primero del presente y deberán adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico, ¿sí?, en forma inmediata, ¿sí?, se le den las prestaciones previstas en la ley 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias. ¿Sí? En esto me apunto yo para decir, ojo, no son solamente las sanitarias, ¿sí?, también son las dinerarias, porque no las está excluyendo. ¿Sí? El artículo tercero, si no me equivoco, perdón, ¿sí?, establece esto, ¿sí?, más allá de que está delegando, por supuesto, una reglamentación, porque aquí hay un procedimiento distinto, ¿sí?, establece que esto pasa directamente a la Comisión Médica Central, que ahí sí va a tener que establecer si hay, quiero ser literal, la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado. Por eso yo le decía, ojo, acá hay una presunción transitoria, acá termina la transitoriedad de la presunción, y eventualmente va a haber que probarlo, ¿sí? Pero sin embargo, da la posibilidad también de que en algunos casos se facilite, ¿sí?, y que solo con la acreditación de ciertos indicios
el trabajador ya esté dentro del ámbito de aplicación de la norma. ¿Por qué? Y dice, por ejemplo, que en la actividad haya un número relevante de trabajadores contagiados. ¿Sí? Supongo que la reglamentación después precisará un poco este tan esquivo relevante que dice el decreto de necesidad y urgencia. Pero ahí tenemos. Si el trabajador acredita que en su actividad, ¿sí?, hay un número relevante de contagiados, esto ya genera un indicio y entonces la Comisión Médica Central puede invertir la carga de la prueba, puede invertirla. O sea, tiene la facultad de invertir la carga de la prueba. Y la última mención, para cerrar, porque ya sé que estoy repasado, el 4, ¿sí? Tiene una norma interesante porque acá sí hay una presunción, ¿sí?, que no es transitoria por lo menos en estos mismos términos, no se va a transformar. Sí es transitoria porque está destinada a regir hasta 60 días después de terminada la emergencia sanitaria, que vaya uno a saber cuándo se va a declarar el fin, pero, insisto, hasta ese momento sí, no se cae esta presunción, como sí se cae la otra, ¿sí? Y rige con toda lógica respecto de un grupo de trabajadores particulares que son los trabajadores de la actividad sanitaria, que son los que realmente están más expuestos. Y ahí sí, respecto a ellos, se presume, por supuesto es una presunción iuris tantum, ¿sí?, pero se presume que contrajeron, que es una enfermedad profesional. Acuérdense siempre igual que esto, cuando se incorpora el decreto de necesidad y urgencia, lo incorpora mediante el sistema de no listada, enfermedad profesional no listada, ¿sí? No la pone en la lista de enfermedades profesionales, sino que va por el lado del artículo 6, 2b, si no me equivoco, ¿sí?, y lo mete como enfermedad profesional no listada. Pero sí, respecto a los trabajadores de la sanidad, con esta presunción que juega a favor de ellos, que por supuesto la RT que pretenda que no obedece a la causal de la actividad va a tener que desvirtuar la presunción. Listo. Cierro con esto, gracias. Sí, perdón por excederme tanto. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que súper claro, y yo voy a aprovechar, si me permitís, aunque estemos un poquito excedidos, a hacerte un par de preguntas que se fueron generando. Muchas las fuiste respondiendo directamente en el devenir de la charla, y hay algunas otras que por ahí volvieron sobre la pregunta. Una tiene que ver con la instrumentación del 223 bis, pero principalmente esta, a ver vos qué opinás respecto de si es obligatorio para el trabajador, si depende del acuerdo individual o colectivo, y qué pasaría, por ejemplo, en esos casos donde hay algún acuerdo marco con el sindicato, por ejemplo, la UOM, comercio, etcétera, si el trabajador podría oponerse o debería, digamos, o en realidad debería quedar listado. Y si esto es necesario que sea colectivo, a la inversa, o si podría haber un acuerdo individual o pluriindividual sin necesidad de que tome participación el sindicato. Sí, ¿Se a ver, entiende a qué me refiero, más o menos? sí, lo voy a abordar Porque son desde... como 2, 3 preguntas que las compilé en una. Sí, sí. Está bien, por eso lo voy a abordar desde dos miradas distintas, ¿sí? Por un lado, el 223 bis habla de acuerdos colectivos o individuales, ¿sí? O sea que perfectamente se puede pactar individualmente esta suspensión en los términos del 223 bis, pactando 50% de prestación, perdón, 50% de la remuneración a modo de prestación no remuneratoria, 75%, que creo que es lo que pactó Comercio en su momento. O sea, puede ser individual, puede ser pluriindividual, ¿sí?, o puede ser colectivo, ¿sí? Esto por un lado, ¿sí? Pero siempre es necesario que haya homologación. Esto es lo que yo decía, bueno, igual la homologación sale por un tubo porque esto es lo que quiere justamente el legislador. Está empujando a esto, necesariamente está empujando a esto. E insisto, vuelvo con la idea del esfuerzo compartido, ¿sí? Lo abordo desde el otro lado, el tema de si lo colectivo obliga individualmente, ¿sí? Porque una cosa es, bárbaro, no se pactó nada colectivamente, pero yo individual, o con un conjunto de compañeros pluriindividualmente lo pacto. Acá no hay ningún problema. El problema parece venir del otro lado. Bueno, ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con lo que pactó el sindicato? Y bueno, no estoy de acuerdo, pero estoy representado por el sindicato, estoy dentro del ámbito de aplicación, sí, y efectivamente va a ser así. El tema es, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? De nuevo, vamos a ser pragmáticos. El trabajador dice, no estoy de acuerdo con lo que pactó Cavalieri, con que me paguen 75%, porque aparte yo no entiendo, salario de comercio. El tipo dice, yo no necesito el 100% del sueldo, necesito el 200% del sueldo, pero solamente me pagan el 100%. ¿Sí?
pero ahora me van a pagar el 75. Nada, yo no lo admito. El tema es que si vos no lo admitieras, insisto, es solo razonar, pensando en voz alta, ¿sí? Yo creo que no, que es oponible al trabajador, ¿sí? Y el trabajador no puede decir no, no me siento representado, no me considero representado y voy por más. Lo que va a obtener el trabajador, que va por más, es menos. De última, en teoría, si aceptáramos que puede escaparse de lo que se pactó colectivamente, que yo opino que no, ¿sí? Lo que va a obtener, ¿sí?, es una suspensión. Ustedes me dirán, sí, pero están prohibidas. Está bien, lo van a suspender de alguna forma, ¿sí? Y no va a tener nada. No va a tener ni siquiera el 75%, ¿sí? Yo ya sé que es insuficiente, ¿sí? A ver, es fácil, yo sé que varios de los que me están pensando dicen, es fácil pensar muchas cosas cuando a fin de mes tenés el sueldo depositado. Sí, es re fácil. Es verdad, uno no está en la carne del que está padeciendo este problema, ¿sí? Pero justamente esa posición objetiva es la que me permite también tomar cierta distancia respecto a la problemática y ver lo macro, ¿sí? Y no el micro, que es el problema individual que tiene cada uno. Y para uno, el problema individual es todo. Listo, creo No, que hay sí, que... muchos colegas planteaban la preocupación por las dificultades que hay para la homologación, ¿no? Aunque es cierto que el Ministerio está habilitando algunos esquemas virtuales o tratando de encontrarle la vuelta para generar algunas, como decías vos, estas homologaciones que van a salir porque es un poco la idea, ¿no? Así es. Y que alguno preguntaba también sobre el patrocinio letrado o no. Te hago otra pregunta que se dio. Ya, disculpa que te interrumpa, yo creo que no hace falta patrocinio letrado. Bien, perfecto. Y después, por otro lado, yo tomando de los bloques que vos planteaste, ¿no? En el despido se planteaba alguna duda todavía respecto del despido indirecto, pero vos decías que el despido indirecto no entra dentro de No, las causales, digamos, que el decreto tiene previsto. el despido Y indirecto es por un otro despido lado, con causa, Yami. El despido indirecto es un despido exactamente, no es con de los causa. sin causa, sino con Por eso, causa. por eso yo destacaba la mala redacción del 66, ¿sí? Que se considera despedido sin causa. No, es considerarse despedido con causa. Bien, perfecto. Y así Disculpame, como... perdón, se me van ocurriendo las cosas. Sí. Sería absurdo que el trabajador, esta es una nulidad, acuérdense, una nulidad relativa, que el trabajador que dispone el despido indirecto después plantee la nulidad de ese despido. ¿Sí? Claro, Me callo. tal cual, tal cual. Y después había algunas preguntas que tenían que ver con qué opinabas vos, o qué podías comentar respecto de a priori, qué opinabas respecto de la constitucionalidad de los decretos, del 329 puntualmente. Es como complejo, ¿no? Vos algo mencionaste al principio, pero es reiterada la A ver, inquietud sobre este punto. yo le soy muy sincero, yo soy un gran detractor de la facultad que la Constitución le da al presidente de dictar decretos de necesidad y urgencia. Vuelvo a lo que le decía al principio, no me puedo sacar esta visión de evolución histórica. Hay una explicación a que el Convencional Constituyente del 94 introdujera esta facultad presidencial, y fíjense lo ridículo que queda el artículo 99 de la Constitución cuando dice que de ninguna manera el presidente puede más que participar de la actividad legislativa, más que mandando proyectos, o sea, no interviene, estamos en un sistema republicano de división de poderes, y a renglón seguido le dice, solo cuando, o sea, le dice, terminantemente prohibido. Esto es bastante claro, lo de terminantemente, ¿no? Nada. Sin embargo, solo si hay, bueno, obviamente necesidad y urgencia, podrá dictar, ¿sí? Primero, le da una excepción dentro de una regla que parece no admitir excepciones. Pero está bien, tengamos en cuenta que por algo lo puso el Convencional Constituyente, porque Menem había dictado, ¿sí?, creo que, en serio, si no me equivoco, 400 y algo de decretos de necesidad y urgencia. Y te dijeron, este hombre, más que vocación de presidente, tiene vocación de legislador, lo cual uno después constató, sí, se presentó para senador, y es el senador que menos presencia y menos palabras ha pronunciado en el seno de la Cámara de Senadores. ¿Sí? Pero bueno, toda su vocación legislativa la agotó cuando era presidente, ¿sí?, con decreto de necesidad y urgencia. Entonces, nada, uno entiende al Convencional Constituyente que dijo, paremos a este hombre, ¿sí? Y paremos a este hombre y paremos a cualquier presidente de ahora en más. Y establezcamos un método. Entonces, sí, le vamos a dar esta facultad solo en caso de necesidad de urgencia. La Corte ha dicho, ¿cuándo se da esta necesidad de urgencia? Cuando está en riesgo la subsistencia del sistema. Y yo la verdad que soy un gran detractor de esto, y creo que es verdad, este es el escenario para el decreto de necesidad de urgencia, pero tampoco abusemos, ¿sí?
Es el escenario, pero hay una ley, que el propio artículo 99 dice una ley especial, o sea, que requiere una mayoría especial, que se dictó, por supuesto, que crea la comisión bicameral. Todo esto, la comisión bicameral son 8. ¿Cuánto tardaron? ¿Cuánto tardaban en juntarse por un Zoom? ¿Cuánto tardaban en juntarse en el recinto? Los 8 integrantes, perdón, 16, 8 por cada cámara. Los 16 integrantes en juntarse en la comisión y emitir un dictamen, ojo, convalidándolos, pero yo digo, juguemos dentro del marco de lo republicano institucional. ¿Sí? Y sin embargo tardó un montón de tiempo. Pero es verdad, para mí son de dudosa cuestionalidad, de dudosa constitucionalidad, pero este es un marco en el cual efectivamente hay una situación que habilita. Ahora, nada habilita a abstraerse de los controles, ¿sí?, que después se deben realizar respecto de los decretos de necesidad y urgencia. Esto sí. Perfecto. Bien, bueno, y después otra más, porque sí, ya nos estamos pasando mucho, pero así como vos comentabas el caso del periodo Algo de interesante, prueba, seguro. no, del periodo de prueba, se planteaban algunos supuestos, como por ejemplo, que también quizás serían dudosos, como algún otro caso de fuerza mayor, pero que fuera por causa no sanitaria, si esto entraría en el decreto o no. Algún supuesto de fuerza mayor no sanitaria, lo cual es más complejo, ¿no? O Sí. así como está el caso del periodo de prueba, algún trabajador eventual que, por ejemplo, hubiera iniciado antes de la situación de pandemia y después para suplir a otro trabajador o lo que fuera, y ante los cierres de los comercios, si podría ser despedido o no. Empiezo por el segundo. Es bueno que me lo recuerdes porque yo me olvidé de mencionarlo. Efectivamente, yo creo que no están alcanzados, ¿sí?, por la prohibición, así como decía yo, los supuestos dudosos por agotamiento del objeto. ¿Sí? Efectivamente, en los contratos que hacen excepción a la regla y la indeterminación del plazo, contrato a plazo fijo, contrato eventual, ¿sí?, el agotamiento del plazo previsto, pactado por las partes, porque esto es asimilable a un mutuo acuerdo, no en los términos del 241, pero es un Claro. supuesto en el cual las partes, al celebrar el contrato, pactaron cuándo va a terminar. En uno le pusieron un plazo determinado cierto, en otro le pusieron un plazo determinado incierto, en el plazo fijo le pusieron un plazo determinado cierto. Dijeron, va a terminar tal día, o va a terminar dentro de tantos días, que jae justo hoy. ¿Sí? Pero ya lo habían pactado cuando empezaron. ¿Sí? O en el eventual, se agotó la eventualidad. De nuevo estamos en supuestos de agotamiento del objeto. ¿Sí? Obviamente cuando hablamos de plazo fijo, debidamente preavisado en los términos 94, pero no son, ninguno de los dos, son supuestos de despido. No hay decisión unilateral del empleador, no cae dentro de la prohibición. Se agotó el objeto del contrato, ¿sí?, pero no hay un despido dispuesto sin causa por el empleador, ni siquiera un despido con causa. Es un modo de extinción distinto. Es bueno que me lo recuerden, agradezco a los que lo plantearon, porque sí, se me pasó en la enumeración rápida, pero efectivamente esos son supuestos que están exceptuados. Me había preguntado algo primero y me lo olvidé. Para el caso, no, de fuerza mayor no sanitaria, o fuerza mayor basado en un elemento Sí. que no estuviera basado en estas condiciones sanitarias, Sí, ¿no? supongamos que es una empresa que está exceptuada, ¿sí?, por su actividad, está dentro de las actividades exceptuadas y se le incendió la fábrica. Ahí, volvamos a nuestro querido incendio de la fábrica, ¿sí?, que tan fácil no sale. Y la verdad que el decreto de necesidad y urgencia no es el distinto. No dice que la fuerza mayor tiene que ser derivada de la emergencia sanitaria. Dice fuerza mayor. ¿Sí? Perfecto, o sea que cualquier Entonces, fuerza mayor estaría dentro estaría del dentro. ámbito de la prohibición. Perfecto, bárbaro. Bueno, creo que sean siempre, obviamente, la exposición, como siempre, Alejandro, ha sido muy clara, lo fueron manifestando también en el chat. Esto genera que haya millones de pequeñas preguntas, pero bueno, lamentablemente no podemos evacuar todas. Te agradecemos de nuevo inmensamente que hayas estado acá con nosotros. Les cuento a todos los que comentaban de alguna manera que estaban agradeciendo la exposición, que muchas gracias, que ojalá te vieran más seguido. Sí, nosotros tuvimos el gusto de tenerlo en el posgrado de la UBA en el Colegio de Abogados el año pasado y esperamos tenerte de nuevo en breve. Así que te agradecemos muchísimo. Les decimos a los asistentes que varios preguntaban que en el canal de YouTube del colegio, gracias a también la generosidad del doctor que da su autorización, van a subir editada, un poco más compilada en la charla, pero se sube en el canal de YouTube del colegio, que
ustedes también con el acceso tienen la posibilidad de verlo, y bueno, para seguir viendo con todos estos conceptos. Así que muchísimas gracias. Gracias por el material que nos acompañaste, gracias por estar acá con nosotros y haber accedido enseguida a nuestra convocatoria. Así que No, muchísimas gracias, Alejandro. el agradecido soy yo, les agradezco a todos la paciencia que para aguantarme pese a que me recontra pasé de tiempo. Lamento no tengo la posibilidad de responder tantas preguntas, porque yo veo ahí el chat que dice ya excedió, dice 99 más porque pasaron. Pero, bueno, nada, en serio realmente agradezco y espero que le estén llevando lo mejor posible, un poco más de paciencia, como les decía al principio, todo pasa, esto también va a pasar, ¿sí? Esto también va a pasar, así que cuídense y nos vamos a estar viendo. Y la verdad que es fantástico, aunque sea poder vernos de esta forma, ¿sí? Muchas gracias a vos, Yami, ¿sí? Como siempre. Un Cuídense. beso enorme, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo en el resto de las actividades del colegio. Gracias a todos por estar.